Hola, hola amigos de Fuerza Temuco Canal, ¿cómo están? Una vez más, aquí estamos en el programa número 10 de FTC Noticias. Gracias por estar junto a nosotros, también a los hinchas y simpatizantes del Club Deportes Temuco, ya que aquí en este programa hablamos en exclusiva del cuadro albiverde. Como es tradicional, nos acompaña en todos los programas Esteban Arauz Coronado y le damos la bienvenida a FTC Noticias. Hola Luis, sí, han pasado muchos días desde la última vez que grabamos el último capítulo de Fuerza Temuco Canal y bueno, volvió el campeonato ascenso, volvió Deportes Temuco a la competencia que es la que más importa y la que tiene en mente el profesor Patricio Lira, el campeonato de ascenso ante un rival directo y lamentablemente Deportes Temuco nuevamente, como sucedió en la Copa Chile, se complica en los últimos minutos y lamentablemente no puede conseguir una victoria. Así es, y ya tenemos la placa ahí en nuestra pantalla, Deportes Temuco 2, Rangers de Talca 2. Lamentablemente, como tú lo dices, no se pudo quedar con la victoria al cuadro de Deportes Temuco. Haciendo un pequeño resumen, ya vamos a analizar las declaraciones de Patricio Lira, pero dice que este resultado es hasta psicológico, lo dijo en la conferencia de prensa post partido de Temuco con Rangers. Deportes Temuco no estaba aprovechando, como dices tú, los resultados, tenía como para ganarlo y lamentablemente algunas desaplicaciones defensivas provocan que Deportes Temuco no se quede con los 3 puntos en el estadio Germán Becker. Sí, y uno si hace el análisis completo del partido así bastante breve, Rangers no hizo mucho más para llevarse un punto. En realidad las ocasiones de gol fueron jugadas puntuales, tanto en el primer tiempo, que hubo un rechazo del balón, lo capturaba, lo sí filtra para Rivera, que marca y define de buena manera, y también el segundo gol surge también de mientras Deportes Temuco estaba atacando, estaba muy cerca del tercer gol y en una inteligencia de Alfredo Ábalos saca a, a pasear, digamos, a Zamorano, si es que no me equivoco, y centra y Fernández marca el empate. Así que eh, Deportes Temuco, acá cabe señalar dos cosas, que Deportes Temuco tiene muy poca concreción y que también le llegan poco y le convierten. Ese es un problema bastante importante que hay que considerar. Exactamente, ahí tenemos lo que tú dijiste, los autores de los goles. Alegre, ¿cierto? Minuto 12 abre el marcador para Deportes Temuco con un golpe de cabeza donde Di Neto hace la pantalla muy bien y ingresa y le gana la posición Alegre, ¿cierto?, a su marcador. Posteriormente, en el minuto 42, parecido a lo que pasó con Guachipato, viene, ¿cierto?, el gol que de alguna forma coloca, ¿cierto?, el signo de interrogación antes de irse al entretiempo. Minuto 63 de juego, Cisterna que vino desde la banca con todas las ganas de convertir nomás y otra vez se traspasa de la muerte, podríamos decir, de Alegre y convierte Cisterna. Y el gol que definitivamente nos dejó así marcando ocupados fue el de Fernández que le gana las espaldas a Cayupil, si no me equivoco, a Diego Cayupil, minuto 84 de juego. Y ahí quedó, ¿cierto?, el marcador plasmado, ¿cierto?, en el marcador del estadio Germán Becker. Lamentablemente se vuelven a repetir las mismas situaciones. No sé, vamos a ir analizando qué te parece la formación de deportes de Temuco, porque tuvo que entrar al laboratorio nuevamente Patricio Lira y yo creo que se está transformando en el polifuncional de Deportes Temuco es Zamorano. Vamos con la formación. Urra en la portería, ¿cierto? No sé si tuvo alguna responsabilidad en alguno de los dos goles. Lo dejaron bastante complicado como para poder ¿cierto? Evitar esos goles que sumó el cuadro de Rangers de Talca. Como lo dijimos, Zamorano se fue por la banda derecha como lateral por derecha, Di Benedetto y Alegre con una dupla que ya está bastante consolidada, y Cayupil por la izquierda. A mí me dejó en algunos partidos de la Copa Chile, me dejó una muy buena impresión, que decir de esos pases, ¿cierto? De ese pase que pone, ¿cierto? Como con la mano en el partido, si no me equivoco, de frente a Calera. la Calera, exactamente. Pero pareciera que el tema, ¿cierto?, del retorno, del regreso de Cayupil parece que no se ve 100% en Deportes Temuco. Sí,
Eh, Quizás por ahí faltó, digamos, mayor proyección por la banda izquierda. Eh, Quizás eso es lo que se le pide a un lateral de un equipo que pretenda ascender, que defienda bien y que se proyecte en ataque también para ser una variante de ocasión de gol. Quizás en ese aspecto no, en ese aspecto falló en demasía Cayupil. Ahora, si hacemos también el balance a nivel general de la línea defensiva, eh, Di Benedetto y Alegre estuvieron muy bien, muy bien. Sí, lo que se cuestiona acá es que los goles llegan en jugadas puntuales. Si te están apedrando el rancho es probablemente que tarde o temprano llegue un gol, pero esto no pasa con Deportes Temuco. Son cosas que llegan de desconcentraciones, pero a nivel general el rendimiento de la defensa estuvo bastante bien, bastante bueno. ¿Para qué hablar de Claudio Zamorano, que como tú dices es como el polifuncional del equipo? Lo habíamos visto, yo creo que lo he visto ya en tres posiciones, mediocampista, central y lateral derecho. Y en este partido, si bien no fue un Mauricio Isla que llega hasta línea de fondo y saca centro, no fue un Mauricio Isla, pero sí estuvo bastante correcto en realizar las coberturas defensivas. Por ahí también hubo un exceso de fuerza en ir al balón, por eso también en el primer tiempo se ganó la tarjeta amarilla y por ahí también más adelante pudo haberse ganado otra tarjeta amarilla. Pero eso es otro cuento. El rendimiento estuvo bastante bueno, teniendo en cuenta que también que no es su posición natural. Sí, hablando de las tarjetas amarillas, tú lo decías, Zamorano, ¿cierto? Minuto 31 recibió tarjeta amarilla, minuto 48 para Domínguez y dos que tuvieron, que vinieron desde la banca, Andrade, ¿cierto? Minuto 91, si no me equivoco, y también Cisterna en el minuto 75. Se van sumando las tarjetas amarillas, hay que tener cuidado porque ya tenemos lesionados y después vienen, ¿cierto? De alguna forma se van acumulando estas tarjetas amarillas que impiden al jugador presentarse en el siguiente partido. Y Deportes Temuco, así como lo veo bastante equipo corto, se les lesionaron muchos jugadores y Patricio Lira tiene que hacer, no sé, tiene que hacer algo ahí porque se le juntaron los lesionados y tiene que ir de alguna forma cambiando a jugadores de su posición natural. Te comento también que la zona media estuvo, ¿cierto?, formada por Sebastián Díaz con la casaquilla número 17, Domínguez como capitán también y Gutiérrez por la izquierda. ¿Qué te pareció la zona media? Sí, es como lo que veníamos viendo últimamente, a excepción de que Zamorano pasó a la defensa y se dio el ingreso de Sebastián Domínguez. Esto, digamos, en contexto de ascenso. Por ahí también en la Copa Chile el profesor Patricio Libre estuvo moviendo algunas piezas y le estuvo dando mayor rodaje a otros jugadores. Y lo que respecta al mediocampo, estuvo muy bien Sebastián Díaz, Sebastián Domínguez, trabajo silencioso, pero bueno. Y para qué decirlo de Juan Gutiérrez, que hizo un tremendo partido, tremendo despliegue, corriendo todas las jugadas, todas las pelotas, filtrando pases. Por ahí también eh, dentro de los 15 minutos, filtró 20, filtró un pase a Facundo Castro, donde quedó mano a mano con el portero y no pudo definir, pero es un jugador que demuestra mucha claridad y que, digámoslo, es una respuesta, es una alternativa y, y está, digamos, quedándose con el puesto, con la camiseta de titular de Deportes Temuco desde el inicio, porque si tú recuerdas anteriormente, Luis, se discutía mucho de Droguet, que quizás por ahí podía jugar a buen rendimiento unos 45 minutos y nada más. Entonces, en ese caso, Patricio Lira le da la oportunidad, le entrega la camiseta a un jugador más joven que tiene mayor físico y que tiene, digamos, igual calidad o similar que Hugo Droguet, que es un tremendo jugador, pero, digamos, con el tiempo el estado físico va permeando en un jugador y eso permite que no se pueda desempeñar como en sus grandes momentos. Por ejemplo, Hugo Droguet fue seleccionado chileno en el año 2009 para las clasificatorias de Sudáfrica, así que es muy importante y bueno el rendimiento que está mostrando Juan Gutiérrez.
Así es, se le está pasando lo que le pasaba antes a Canio con Droguet, ¿cierto? A Canio lo estaban colocando dosificadamente en el momento oportuno y el mayor tiempo venía convocado Droguet y ahora está pasando lo mismo. Ahora Droguet es como Canio y, ¿cierto? Y Gutiérrez Comodoro que se están de alguna forma dando situaciones que se daban en la temporada anterior. Vamos con la zona delantera y aquí me quiero detener un poco, ¿cierto?, en el rendimiento que tiene Montesinos. Si bien es una necesidad de Patricio Lira cumplir con esta regla del sub-20 y sub-21, en comparación, ¿cierto?, a Rainer Castro y a Facundo Castro, se nota la diferencia que yo no sé si estará tan mal Damián García que no pueda ingresar desde el minuto uno. Sé que se han puesto, ¿cierto?, la esperanza también en Montesino, pero creo que se le está dando una carga bastante fuerte ahí y si no la puede aprovechar a veces también puede ser contraproducente para el jugador. Sí, de hecho, lo que pasa con Montesino es que quizás, bueno, puede ser catalogado como un error o también como un acierto, pero lo que vimos de Montesinos en Calera nos sorprendió a todos, fue una sorpresa bastante grata y, y es válido, pero en este sentido yo considero que Patricio Lira se equivoca porque cuando hablas de un jugador que tiene gran proyección, la idea es no irlo quemando en partidos decisivos, porque este era un rival directo, Rangers, un rival en el que en los últimos años nos ha costado bastante. Probablemente si hubiese entrado en el segundo tiempo, eh, minutos 60, 70, pudo haber hecho algo más, pero, pero tú también dices que existe, digamos, la reglamentación de cumplir con el minutaje de sub-20, sub-21 y también va abocado a eso. Y con respecto a lo que es la delantera, Reiner Castro hizo un gran partido, desbordó en demasía al lateral derecho, marcador de punta derecho, que era Francisco Sepúlveda. También ahí aprovechó, digamos, la ausencia de Christopher Díaz, que venía haciendo grandes partidos en esa posición en Rangers. Fue baja en este partido y por eso, digamos, Reiner Castro tuvo mayor libertades, pudo centrar, tuvo bastante espacio y lamentablemente no, aquellas jugadas no se pudieron transformar en gol. Y con respecto a Facundo Castro, que en esta oportunidad actuó como titular en posición de 9, digamos, estuvo bastante incomunicado, digamos, junto a los otros delanteros, tanto Montesinos con Reiner. Y bueno, por ahí también, como te mencionaba anteriormente, se gestó aquella ocasión de gol del pase filtrado de Juan Gutiérrez a Facundo Castro que el portero de Champs achica rápidamente. Esa fue la única oportunidad que tuvo para, digamos, algún contacto certero, alguna ocasión de gol de Facundo Castro. De hecho, también me sorprendió que Carlos Escobar no estuviese de la partida. Exactamente. Recordemos que Carlos Escobar este es el goleador de Deportes Temuco en este campeonato del fútbol del ascenso. Completaron la nómina de Deportes Temuco el arquero suplente Obregón, Soarzo, Andrades que ingresó también, ¿cierto? Droguet también que ingresó junto con Cisterna. Escobar, otro jugador también que estuvo, ¿cierto?, en el partido. Y el que quedó también en la banca fue Damián García, como te decía, también yo creo que se puede haber dado aquí algunos minutos, pero el que sabe mejor cuál es la condición, en qué estado está cada jugador es Patricio Lira, que lo está viendo día a día. Nosotros lo vemos, ¿cierto?, solamente en el partido. Eh, Claro. Recordar también que Deportes Temuco, ¿cierto? Lamentablemente no se quedó con los 3 puntos. Es un tema, ¿cierto?, que lo lamentaba mucho Patricio Lira y te voy a invitar a escuchar las declaraciones del director técnico una vez finalizado este partido entre Deportes Temuco y Rangers de Talca. Seguramente frustración como la tenemos todos, un partido que intentamos ganar por todos lados, que buscamos, que fuimos sometiendo al rival y sabiendo que ellos apostaban a la contra. Me parece que los primeros minutos del primer tiempo comenzó siendo superior Rangers y después nosotros
pudimos tener el control del partido, pasar a ganarlo, pero fuimos cometiendo errores en toma de decisiones, en los goles que nos terminan convirtiendo. El primer gol de Rangel viene de un tiro libre a favor nuestro, un tiro libre de costado, y terminamos en un gol en contra, en una mala toma de decisiones donde nuestro volante central sale a presionar muy alto, y después nuestro lateral izquierdo, Diego, también se equivoca en el pase corto que da para el medio, y terminamos desorganizados y nos terminan empatando. Y después, el segundo tiempo, insistimos nosotros en buscar las situaciones, sabiendo que a los equipos del profe Marcoleta cuesta convertirle goles. Cuesta, los últimos 2 partidos del torneo habían recibido 0 goles en contra, y nosotros habíamos podido convertir 2, un partido que teníamos prácticamente cerrado, y estábamos buscando cambios para poder darle una frescura, un segundo aire, de manejar esos momentos que nosotros le decimos a los jugadores. Nos terminan empatando nuevamente porque se le escapa la marca a nuestro lateral izquierdo, Sierra Fernández, le gana la posición y nos termina empatando un partido, insisto, me parece más por errores puntuales que por un funcionamiento general del equipo. Ante muchas bajas que hemos tenido, igual hoy día fuimos competitivos ante un equipo que siempre es complicado. Ahí están las declaraciones de Patricio Lira. Quiero quedar con 2 conceptos que habla el director técnico del Club Deportes Temuco: frustración. Frustración también, ¿cierto?, que hemos notado en las redes sociales, los hinchas, ¿cierto?, se hacen presentes con sus opiniones. Y lo otro son los errores puntuales, dice que nos cuestan los goles. Frente a Huachipato también los errores puntuales le costaron también, ¿cierto?, el hecho de poder ir con 3 puntos, ¿cierto?, al Estadio Cap, y que lamentablemente al final Deportes Temuco pierde su clasificación a la siguiente fase, pero son cosas que están muy ligadas a lo que pasó con Huachipato y lo que pasó con frente a Rangers de Talca. Es porque hay algunas desinteligencias que Deportes Temuco sí o sí debe mejorar si que quiere amarrar estos 3 puntos. Sí, coincido plenamente. La relación que puede establecerse entre este partido y los anteriores, sobre todo ante Huachipato, el partido acá en condición de local, más allá del factor de la cancha que igual influye, pero influye para los 2 equipos, eh, es que tanto los goles de Huachipato como los goles que se suscitaron ante Rangers el pasado sábado nacen de desconcentraciones, así que por ahí va un poco la mano. Y con respecto a las declaraciones en líneas generales, están muy acertadas a la realidad, porque en realidad Rangers vino a replegarse en campo propio y aprovechar, digamos, los espacios a través de contragolpes. Y, y básicamente, como lo decía anteriormente, los goles de Rangers se gestaron también a través de errores de Deportes Temuco, y desconcentraciones, así que nada que agregar. Es preocupante, eso sí, que Deportes Temuco no haya sacado, digamos, al menos una victoria en lo que respecta al campeonato ascenso en los últimos 3 partidos. Esta vendría siendo el tercer partido en que no logra ganar, y estamos hablando de rivales directos: Universidad de Concepción, Puerto Montt y ahora Rangers. Y para qué decir ahora el desafío que se viene el próximo jueves. Es con el líder del campeonato. Si bien no tenemos la placa, ¿cierto?, de los resultados, pero los vamos a comentar aquí al aire. San Marcos de Arica pierde en calidad de local frente a Deportes Copiapó. Cobreloa gana por 3-2 al cuadro de Deportes Iquique, que venía súper bien Iquique, y aquí se encuentra nuevamente con un problemita. 2-2, Deportes Temuco Rangers, cierto partido que estamos analizando aquí en FTC Noticias. Y el domingo se jugaron solamente 2 encuentros: Barrenechea 0, Santiago Morning 2 y Santa Cruz 2 y San Luis 0. Cierto resultado que lamentablemente va comprometiendo las posibilidades, cierto, ya de mantenerse en la categoría, aunque falta muchos partidos, pero el problema con San Luis es que no logra asentar o sumar de a 1 o de a 3. Sí, el problema de San Luis es muy grave. Es como similar al que ocurrió, al que tuvo en, digamos, Deportes La Serena el campeonato pasado, en el cual no podían sumar, pero después ya lo que fue el alza es otra cosa.
pero es un problema similar, no logran ganar. Eh, Hace poco, digamos, renunció el presidente, el presidente que, digamos, presidía desde Argentina y ahora están apostando, digamos, por la figura de Francisco Bozán, un entrenador joven que ha hecho buenas campañas para ver si se puede levantar esta campaña que de partida ha sido muy mala. Exactamente, quedaban dos partidos, lo conversábamos en la previa, ¿cierto?, a nuestro programa. En sí, tres partidos: Fernández Vial, Unión San Felipe, Universidad de Concepción, Magallanes y Coquimbo Unido versus Puerto Montt, que no sé, que están, ¿cierto?, sin programación y son partidos, ¿cierto?, que están con su programación pendiente. ¿Qué sabemos de estos partidos, Esteban, en general? Sí que aquí hay diferentes factores que influyeron en que no se hayan disputado estos partidos. Por ejemplo, Universidad de Concepción con Magallanes, que debía jugar en el Estadio A, no se pudo disputar debido a que el conjunto de Magallanes tenía compromisos por Copa Chile, precisamente en la jornada de hoy ante Unión Española, donde lamentablemente perdieron y quedaron eliminados de la Copa. Por otro lado, el Coquimbo Puerto Montt, que también se debía jugar el pasado sábado, eh, digamos en pleno horario también, en paralelo con Deportes Temuco con Rangers, no se pudo disputar, recordando que también Coquimbo Unido se encontraba en llave de Copa Chile ante Fernández Vial. Y precisamente también Fernández Vial con San Felipe básicamente por el mismo motivo. Y también sumado a que eh, no ha podido también debutar, estaba también, eh, digamos, programado su debut para el pasado día jueves, si no me equivoco, donde iban a debutar ante Santa Cruz en condición de visita. Estaban ya en el estadio, les pegaron un llamado desde la NFP y le decidieron suspender el debut de manera abrupta. Después ya se resolvió eh, lo que era una supuesta denuncia de Lautaro de Win presentando dobles contratos del equipo de Fernández Vial y finalmente termina por desestimar eso el Tribunal de Disciplina de la NFP y bueno, se le da la opción de también a Fernández Vial debutar el próximo día jueves 15 en condición de visita ante Magallanes. Muy bien, gracias por esa aclaración, porque algunos hinchas, ¿cierto?, todavía tenían esa duda. ¿Qué te parece si revisamos la tabla de posiciones? Como es tradicional acá, revisamos hasta el puesto número 8, pero también vamos a hablar del 9 en adelante. Coquimbo Unido, que es el próximo rival de Deportes Temuco, se mantiene con su puntaje, ¿cierto?, de 18 unidades, con 9 partidos más 5. Deportes Puerto Montt lo mismo, 18 unidades, los mismos partidos jugados y la misma diferencia de goles. Eso está pero totalmente ahí muy apretado. Deportes Temuco suma 15 unidades con su empate y con 10 partidos. Después vamos a hablar de Deportes Temuco, que es el único que tiene 10 partidos jugados con más 4. Rangers de Talca también queda con 15, lo mismo que Deportes Copiapó. Santiago Morning salta al sexto lugar con 13 unidades, las mismas 13 unidades de San Marcos y también de Universidad de Concepción, que no han jugado todavía. Ahí están los primeros 8 equipos que, ¿cierto?, ocupan la tabla de posiciones. ¿Qué te parece esta tabla de posiciones que todavía falta por actualizar partidos pendientes? Sí, y tú hiciste un alcance respecto a que Deportes Temuco tiene 10 partidos jugados en comparación al resto de los equipos que tienen 9. Eso también es un aspecto negativo a tener en cuenta porque todos los otros equipos tienen partidos pendientes debido a que tenían que jugar según estaba calendarizado con el Lautaro de Win y que no se pudieron disputar por todo el lío que en realidad todos conocemos. Y ahora lo más probable es que aquellos partidos se van a recalendarizar y van a tener que jugar con Fernández Vial, así que eh, probablemente Coquimbo y Puerto Montt, si es que lleguen hipotéticamente a ganar esos partidos, o Rangers, Copiapó, que digamos están cerca de la misma línea de Deportes Temuco, van a sacar una ventaja con respecto a Deportes Temuco. Entonces, hay que ver bien esa situación y con respecto a la tabla de posiciones, Deportes Temuco está tercero,
una victoria hubiese sido bastante importante para llegar a 17 puntos y por qué no después, ya en el partido que se venía ante Coquimbo Unido, se viene, haber obtenido una victoria y haber pasado al liderato de la tabla de posiciones. Básicamente eso, se mantiene todo igual, Coquimbo Unido con Puerto Montt se tenían que enfrentar. Eh, en caso de que también si se hubiesen enfrentado ese partido, quizás hubiese desnivelado un poco la tabla de posiciones para en la punta del campeonato. Ranger con el empate que le sirve bastante, igual se ubica cuarto. Copiapó también que silenciosamente está quinto en la misma línea de Temuco y de Rangers. Santiago Morning también que ha hecho una buena campaña. San Marco de Arica que es irregular pero igual suma. Y la UDEC también que en caso de ganar el partido que tiene pendiente ante Magallanes también podría ubicarse los primeros 3-4 puestos. Así es, esos partidos pendientes, lamentablemente, como tú dices, forman un aspecto negativo de Deportes Temuco. Revisamos también el resto de la tabla, posición número 9 para, cierto, Deportes Santa Cruz, 10 para Club de Deportes Iquique, que lamentablemente, cierto, ahí perdió puntos en ese partido. Eh, Cobreloa de alguna forma se está firmando y va sumando ya algunas unidades en el puesto número 11. Magallanes con su partido pendiente podía sumar 3 puntos más todavía. Barrenechea se está quedando ya en las últimas posiciones, ¿cierto? No le ha ido muy bien con los resultados. Unión San Felipe, 8 unidades. Y lo dijimos, San Luis de Quillota no suma unidades más que 2. Y por supuesto, eh, Fernández Vial, que ocupa el lugar de Lautaro de Win, en este momento, cierto, no tiene unidades ni tampoco partidos jugados. Ese es el complemento de la tabla de posiciones. ¿Qué te parece, Esteban? Sí, que bueno, Santa Cruz también que tiene todos los equipos para abajo tienen partidos pendientes. Eh, Deportes Iquique y Cobreloa también están en la misma línea, se enfrentaron. Cobreloa empieza a respirar un poco más aliviado. Eh, San Felipe también, que por ahí tiene que empezar a sumar, pero existe una gran diferencia entre el puesto 14 y el puesto 15, una diferencia de 6 puntos, una diferencia importante. Y ahí también está San Luis, que tiene 2 puntos y se ubica penúltimo. Y último se encuentra Fernández Vial con 0 puntos, pero ya con la condicionante de que dentro de poco va a empezar a jugar partidos y si es que logra al menos una victoria, va a colocar en la última posición a San Luis de Quillota y, y es un aspecto muy complicado para el equipo canario. Así que hay que ver cómo se dan las cosas. El día jueves debuta Fernández Vial. En caso de que se dé también lo que acabo de decir, una victoria, va a pasar a San Luis con tan solo un partido jugado, mientras tanto que San Luis lleva 9. Exactamente, esas son las situaciones, ¿cierto? Que van de alguna forma perjudicando a un equipo que no logra sumar unidades y entre medio también tiene que haber un tema no solamente administrativo, sino que también un tema psicológico, los jugadores revisar tras semana, ¿cierto? De San Luis que están quedando allá en el fondo. Vamos a la programación de Club Deportes Temuco para este día 15, jueves 15 de julio, pero cierto, donde Deportes Temuco va a enfrentar al cuadro de Coquimbo Unido. Es importante, yo creo que es imperativo dejar los 3 puntos acá en esta de Germán Becker, porque como tú le dijiste, hay partidos pendientes que van a llevar a otro equipo a sobrepasar a Deportes Temuco, y lo otro que le puede restar 3 unidades al líder del campeonato. Sí, eh, bueno, ahí acabas de mencionar dos factores importantes. Uno de que en caso de no sumar, los otros equipos después van a recuperar su partido pendiente y probablemente Deportes Temuco baje algunos puestos, incluso puede salir de los primeros 8 puestos porque la primera parte de la tabla, los primeros 8 o 9 puestos están bastante apretados, una victoria y te trepas en la parte alta, no así en la punta. Eso sí, eh, también se da la condicionante en que Deportes Temuco, si es que le gana a Coquimbo Unido, que es
líder de la categoría, va a sumar y va a alcanzar la línea también de Puerto Montt y de Coquimbo. Eso sí, Puerto Montt también tiene un partido ante San Marco de Arica que si gana va a llegar a 21 puntos. O sea, también, y lo que yo decía del partido con Ranger era que la obligación era ganar. Y precisamente en este partido también la obligación es ganar porque al final, ante los rivales directos, no estás rescatando ningún punto, ninguna victoria. Perdió ante la UDEC, perdió ante Puerto Montt, empató con Rangers y no sumar de a 3 ante Coquimbo Unido vendría siendo desastroso. Sumar 2 puntos, hipotéticamente un empate ante Coquimbo de 12 es una cosecha bastante mala. Teniendo en consideración también que 2 de esos 4 partidos fueron en condición de local. Exactamente, y como se dice siempre, el equipo se tiene que hacer fuerte de local, aquí es donde se tiene que sumar de a 3 puntos, y afuera ojalá sumar de a 1, es decir, mejor de a 3. Te completo la programación de la fecha número 11 para el Campeonato de Fútbol de Ascenso. Barnechea recibe el día miércoles a 14 de julio a Universidad de Concepción y Copiapó a las 18 horas al cuadro de Cobreloa. Tú lo dijiste, Puerto Montt el jueves 15 de julio recibe al cuadro de San Marcos de Arica. Temuco lo mismo, ¿cierto? Horario de 15 horas a Coquimbo Unido. Magallanes en el mismo horario recibe a Fernández Vial y Rangers de Talca en el mismo horario a Deportes Santa Cruz. Santiago Morning recibe a San Luis en el mismo horario de 15 horas, 3 de la tarde, y cierra la fecha Unión San Felipe que recibe al cuadro de Deportes Iquique. ¿Qué te parece esta programación de la fecha número 11 que incluye por supuesto a Deportes Temuco en un partido que se va a transmitir por TNT Sport porque por supuesto está Deportes Temuco pero también está el líder del campeonato? Sí, y uno también si hace el conteo hacia atrás, este vendría siendo como el séptimo partido consecutivo que le transmiten a Deportes Temuco en el ascenso, así que es importante esa cifra. Probablemente ya después en las próximas fechas no le vuelvan a transmitir por 2, 3 fechas más, pero 7 partidos consecutivos transmitidos en certamen es importante. Eh, bueno, puntualizar también en respecto a la programación el debut de Fernández Vial, como lo veníamos adelantando, ante Magallanes, un rival que el día de hoy perdió, quedó eliminado de Copa Chile. Veríamos cómo es el debut en el certamen de Fernández Vial, que también tiene algunos jugadores conocidos acá, como es el caso de Kevin Harbotl, Patricio Jerez, Arturo Sangüesa, que levantó acá el campeonato Loto el año 2015 y 2016, aquella temporada. Eh, el partido destacado también es, sin duda alguna de las fechas, el de Deportes Temuco con Coquimbo, más allá de lo que existe en la tabla de posición, porque son equipos que tienen historia a nivel del fútbol chileno, y también veremos y también puntualizar lo que va a ser el choque entre San Luis y Santiago Morning. Vamos a ver si la micro por ahí obtiene una victoria y se trepa en la parte alta, o San Luis si es que puede salir de esa incómoda posición en la cual se encuentra actualmente. Exactamente. Y vamos entonces a dejar el fútbol de campeonato de ascenso. Nosotros no solamente nos dedicamos a cubrir lo que es el fútbol de Deportes Temuco en su serie de honor, sino que también el fútbol de Deportes Temuco, pero en el área femenina. Tuvo que viajar de Deportes Temuco hasta la zona norte de nuestro país para enfrentar a Deportes Antofagasta y para jugar una fecha un poquito, podríamos decir, complicada, no complicada, sino que recordemos que se jugó primero la fecha 9 y ahora se está jugando la fecha número 8 por el tema, ¿cierto?, de este fin de semana de las primarias. Se adelantó esa fecha que correspondía el domingo 18. No le fue muy bien a Deportes Temuco, tuvimos la posibilidad de ver parcialmente la transmisión vía YouTube porque justo se cruzaron los horarios de Deportes Temuco femenino que comenzaba a las 12 del día el sábado pasado y Deportes Temuco jugaba a las 12:30, así que estábamos tratando, ¿cierto?, de seguir los dos partidos al mismo tiempo, pero en algún momento se hizo un poco difícil
Deportes Temuco lamentablemente vuelve a perder. Tenemos la placa ahí, Esteban, cierto, a nuestra vista, y pierde por 3-1 lamentablemente. Deportes Temuco, cierto, yo diría que era un rival directo, el de Antofagasta, como lo es Cobresal, pero ojalá hubiese sumado de un punto, pero lamentablemente no se pudo. ¿Qué te pareció? No sé si tuviste acceso a mirar algunos minutos de este partido. Sí, bueno, el partido este de Antofagasta con Deportes Temuco se jugó, digamos, casi a la misma hora del partido entre Temuco y Ranger. Obviamente, eh, todas digamos, el centro en aquel horario fue el partido que se jugó acá en Temuco, pero igual tuvimos la posibilidad de poder ver algunos minutos de aquel partido entre Antofagasta y Deportes Temuco. Fue transmitido a través de YouTube por el equipo de comunicaciones de Deportes Antofagasta. Un primer tiempo, digamos, bastante parejo. Eh, Abrió la cuenta Deportes Antofagasta al minuto 8 con Francisca Olmos. Lo empató la Javi Torres, la capitana, minuto 21. Hasta ahí era el empate. Final de los primeros 45 minutos no había mucha diferencia. Y ya en el complemento, el equipo de Deportes Antofagasta, entendiendo que Deportes Temuco era un rival directo, si ganaba, si rescataba 3 puntos en condición de allá, se complicaban. Entonces decidieron salir con toda la carne a la parrilla, digamos, y por ahí también con gol de Francisca Olmos en el minuto 61 y en el minuto 90 de Valentina Contreras estructuraron el definitivo 3-1. Eso sí, vi el gol de Francisca Olmos y a simple vista me pareciera que la jugadora estaba en posición de adelanto. De hecho, también varios hinchas de Deportes Temuco que estaban siguiendo la transmisión se quejaban por el mismo asunto y bueno, es una derrota en línea general lamentable. El equipo de Deportes Temuco, como tú bien también recalcas programa a programa, es un equipo bastante sacrificado, es un equipo que deja todo en la cancha, pero las cosas no se están dando dentro de la cancha a nivel de resultados y eso es un muy mala estadística, muy mal aliciente. Sí, te comento cómo formó Club de Deportes Temuco Femenino con Casor, que etapa, yo creo que el 50% de los goles que le pueden hacer a Deportes Temuco, pero más no se le puede exigir. La vimos atajando goles cantados, podríamos decir. Romero como lateral derecho, Ibáñez y López, ¿cierto? Como centrales, y Almonacid por la banda izquierda, casaquilla número 4. En la zona media, Padilla con la número 7. Torres, tú le dijiste, en el minuto 21, convirtió el gol y capitana de Deportes Temuco Femenino, casaquilla número 16 para Rapimán. Y en la delantera, Rifo, Belmar, y yo diría que Betancur un poquito más, ¿cierto? Como enlace. Recordemos que Betancur no es delantera, sino que es más bien volante, mediocampista, que genera así, eso sí, y que tiene mucha llegada a lo que es la portería contraria. Para la emergencia, ¿cierto?, de Mauricio Sanz, dejó en la banca a Becerra, Hernández, Parra, Michillanca, Carrús, Saavedra y Álvarez. Son, ¿cierto?, las opciones que tenía Mauricio Sanz, el director técnico de Deportes Temuco. Te quiero hacer un alcance al mirar un poco el video y las repeticiones también de los goles. Cómo se ve cuando Deportes Antofagasta genera, ¿cierto?, una ventaja en la cantidad de jugadores que llegan a convertir el gol. Deportes Temuco se ve, ¿cierto?, defendiendo en el primer gol con 2 jugadoras y lamentablemente las laterales quedaron arriba porque la transición que hace Deportes Antofagasta es muy rápida y después se genera, ¿cierto?, el aumento de jugadoras en el área de Deportes Temuco. 3 contra 2 estaban ahí tratando de evitar la apertura del marcador, pero no pudo ser posible. Y después, al revés, Deportes Temuco aumenta, ¿cierto?, su capacidad, ¿cierto?, de contraataque. Y Deportes Antofagasta se encuentra con la misma situación, 2 defensoras para 3 atacantes. Y yo creo que esa puede ser una de las fórmulas, Esteban, de cómo Deportes Temuco puede ir generando más goles a su favor y que en algún momento
pueda tener, ojalá, no solamente estos puntos, ¿cierto?, de empate, sino que en algún momento pueda tener, eh, o darle, ¿cierto?, con el palo al gato, como se dice, y generar esta suma de 3 puntos que de alguna forma lo sacaría del fondo de la tabla. Sí, hay que buscar nuevas variables, nuevas ideas, nuevos rumbos para, digamos, salir a jugar los partidos, a pesar de que todos los partidos son diferentes, pero Deportes Temuco igual convierte al menos, si uno puede ver la estadística, al menos un gol por partido, eh, pero también no solamente centrarse en lo de ataque, sino que también en defender, cuidar las bandas. Por ejemplo, el primer gol también se gesta de una llegada de un centro, eh, que la jugadora de Deportes Antofagasta centra con completa calma y después ya en el centro llega Olmos para con un cabezazo decretar el primer gol para Deportes Antofagasta. Como también decía que todos los partidos son distintos, eh, hay que ir viendo fórmulas. Es cosa de trabajo, eh, pero ya el hecho de también de no sumar, eh, digamos, un punto por último en Antofagasta, un rival que también era directo, es un aspecto bastante negativo. Vamos a ver también cómo se condice esto también con las bases del campeonato, porque nadie sabe todavía qué va a pasar con el campeonato de primera vez. Lo más probable, y aunque duela decirlo, que con este rendimiento y cómo se están dando las cosas, probablemente eh, exista, digamos, una clara opción de descender de categoría. Lamentablemente lo que tú dices es una opción que se ve, lamentablemente, ¿cierto?, ahí a la distancia, pero hay antecedentes, ¿cierto?, que justifican este rendimiento de Deportes Temuco femenino, ya lo dijimos, 5 o 6 jugadores titulares de Deportes Temuco abandonan el equipo en esta temporada 2021. Si me acompañas, podemos partir por Javiera Díaz en la portería, que era la capitana de Deportes Temuco. Mucho antes se había ido Daniela Ceballos, inclusive había salido, ¿cierto?, a préstamo fuera de Chile, Delfín, si no me equivoco, se llamaba el De equipo Ecuador. donde, exacto. También se nos fue Cristel Muñoz, Muñoz, exactamente, que si no me equivoco está en Fernández Vial. Se nos fue Consuelo Berrocal, también, que está en la Universidad Católica, junto con Nardi Guzmán, una también de la delantera de Deportes de Temuco. Y no sé si se me va quedando Camila alguien más. Moraga, Exactamente. Y hay otras jugadoras que por temas cierto académico también abandonaron el equipo. O sea, casi se Camila Leiva desmanteló, también. exactamente, se desmanteló el equipo de Deportes Temuco, y Mauricio Sanz, yo creo que con mucha valentía, ¿cierto?, tuvo que tomar este equipo y hacerlo nacer desde cero. Por supuesto que había una base del equipo sub-17 y otras categorías que también formaban parte de Deportes Temuco, quizá que con el tiempo fueron participando también o iban acompañando al primer equipo. Pero no fue fácil, ¿cierto?, rearmar este equipo, y no lo tomo, ¿cierto?, como una excusa para decir Deportes Temuco no está yendo bien, pero también hay razones muy particulares para que el equipo esté todavía en el fondo de la tabla. Sí, sí, y yo creo que ahí también va un problema de fondo, de raíz, que quizás las jugadoras que decidieron partir por algún momento dijeron que no se encontraban las condiciones para seguir en la institución. Por ejemplo, en, en, digamos, en Fernández Vial, a las jugadoras que están llegando las contratan, les pagan sueldos y obviamente teniendo ese antecedente, ¿qué jugadora no va a querer proyectar su carrera futbolística y querer emigrar? Si acá, digamos, acá puede ser que no existan sueldos, pero existen algunas ayudas mínimas, pero es por eso que mucho se hace hincapié y yo también al principio de la temporada de FTC he dicho que es necesario profesionalizar el fútbol femenino a nivel país,
ya muchas instituciones, incluso desde aquellas instituciones que denominamos equipos chicos acá en Chile, lo han hecho y, y es importante, pero otras instituciones han dejado mucho que desear. eh, y digamos, no es por ser pájaro de mal agüero ni tampoco criticar por criticar, porque son antecedentes y eso también explica un poco la salida de 5 jugadoras, que es un número alto, 5 jugadores que en años anteriores venían haciendo campaña en la institución. De hecho, si uno revisa el historial, pocos años atrás, Deportes Temuco, cuando la competencia se disputaba por zonales, era el equipo que siempre ganaba, que siempre clasificaba a zona de playoffs, que siempre se enfrentaba con Santiago Morning, o a Universidad de Chile, aunque estos equipos, digamos, tenían jugadoras a nivel de selección, pero son antecedentes y es impresionante y lamentable que a la vez que el nivel de, o digamos la partida de las jugadoras también con mayor experiencia en el club haya afectado al nivel del equipo y que hoy lo mantenga en esta situación tan complicada. También hay que, cierto, hacer mención que la salida del director técnico por mucho tiempo del primer equipo de Deportes Temuco, el DT Aldunate también, cierto, salió del equipo por otros proyectos, y el otro DT, cierto, la sub-17, que era de apellido Mercado, ¿cierto? El profesor Andrés estaba, Mercado. exacto, estaba teniendo un muy buen, cierto, cometido, porque estaba de alguna forma llevando, transfiriendo jugadores de la sub-17 al primer equipo. Pero llegó la pandemia y de alguna forma nos afectó a todos y sobre todo al fútbol femenino, pero hay modelos a seguir, Universidad Católica, Santiago Morning, y qué decir de la selección chilena que igualó, cierto, el hecho de los premios y también, cierto, con el equipo masculino y el femenino. Eso fue un acierto en la selección que de alguna forma llevó a la motivación. Y ahora recordemos que hoy día emprendió viaje la selección femenina, ¿cierto?, para su participación en los Juegos Olímpicos. Sí, sí, sí. Digamos, el fútbol chileno ya está a vías de profesionalizarse a nivel femenino, pero existen algunos clubes que no lo han hecho por distintos motivos. Y también por ahí, digamos, la NFP debería colocarse más estricta en reglamentos, en cosas que los clubes deben cumplir de alguna u otra manera, y eso también eh, se podría equiparar un poco la balanza. Pero eso también es cosa del club. A mí me gustaría que el gerente deportivo de la actualidad, don Luis Landeros, conversara respecto del fútbol femenino a nivel abierto, en una conferencia de prensa, presentar algún proyecto para que los hinchas también se enteraran, se interesaran también por apoyar, porque igual yo lo he dicho en anteriores programas que, por ejemplo, cuando leo los comentarios de, de los hinchas respecto a los partidos de las jugadoras de Deportes Temuco, del plantel de Deportes Temuco femenino, no, los comentarios no son los mejores, teniendo en cuenta que las jugadoras, el plantel trabaja en una condición menor al de el equipo masculino, digamos, no tienen sueldos, eh, y bueno, son cosas también que uno debería, digamos, proponer y que esta actividad se vaya profesionalizando como lo venía diciendo anteriormente. Eh, y también si uno compara otras situaciones, otros clubes, por ejemplo, Fernández Vial está contratando jugadores de otros equipos y también eso también ha significado que tengan un importante rendimiento en la competencia. De hecho, están terceros en la tabla de posiciones del Grupo A, con equipos complicados como el de Santiago Morning, Colo-Colo, y, y que digamos anteriormente no les iba muy bien en el fútbol femenino, pero
ellos han ido de menos a más, y en este caso lo de Deportes Temuco es de más a menos. Exactamente. Y tú decías, ¿cierto?, sobre la tabla de posiciones, así que ¿qué te parece si revisamos la tabla de posiciones del grupo B? Todo lo lidera Universidad de Chile con 22 unidades más 50. En el segundo lugar está Palestino con 20 unidades con más 27. Universidad Católica en el tercer lugar con 18 puntos. Cuarto lugar para Everton con 11 unidades, los mismos 11 puntos de Audax Italiano, próximo rival de Deportes Temuco que no juega este fin de semana. Ya lo dijimos por el tema, ¿cierto?, de las elecciones primarias. Antofagasta, que yo diría que estos tres equipos que voy a nombrar ahora son lamentablemente uno de los que va a descender este año. Antofagasta, 9 unidades, se está escapando, ¿cierto?, después de ganar en 2 oportunidades casi seguidas a Deportes Temuco, Cobresal, con el cual el cuadro Oliveira solamente rescató un empate, pero a diferencia del primer partido de la primera rueda que perdió en el último minuto, acá logró, ¿cierto?, rescatar un punto de local y solamente 2 unidades para Deportes Temuco. Esteban, se nos escaparon los equipos de los cuales les podríamos restar alguna unidad, pero no te olvides que en el Germán Becker Deportes Temuco enfrentó a Audax Italiano y le restó un punto también y se fueron muy molestas las italianas hacia la región metropolitana. Sí, como tú bien decías, se escaparon, sobre todo Deportes Antofagasta, porque si uno también ve los últimos programas que nosotros estábamos hablando de fútbol femenino, estaban a la par con Deportes Temuco, ambos tenían un punto, y lamentablemente en aquellos duelos directos con Deportes Temuco lograron rescatar victorias, y eso también les permitió sumar y escaparse completamente. Ahora la lucha es con Cobresal, por ahí creo que queda un partido pendiente, y hay que apostar a ganar ese partido, y, y también intentar sumar lo que uno más puedan, lo que más se pueda en los próximos partidos, porque hay rivales que son complejos, como son Palestino y la U de Chile, Católica también, que igual se ha reforzado. Y bueno, eh, quedan algunas fechas, y hay que intentar lograr sacar la situación adelante. Sí, quedan fechas y quedan partidos. Te quiero hacer un paréntesis. Deporte Antofagasta, que está ante penúltima hora, llegó a estar último en el grupo B. Y ya nos olvidamos de eso y cómo se pudo reinventar y cómo pudo aprovechar sus opciones el cuadro de Antofagasta. Nos quedan también Universidad de Chile, que es el que más le tememos porque fue la mayor goleada que recibió Deportes Temuco. También recibió algunas goleadas como la frente a Católica en San Carlos de Apoquindo. Bueno, queda historia y yo creo que Mauricio Sanz apuesta porque en algún momento se tenga que rescatar unos 3 puntos que lo lleven a salir de la zona ultra defensiva, como dicen por ahí, desde los últimos lugares. ¿Cuál será ese partido? No lo sabemos, pero sí sabemos que cada vez Deportes Temuco está teniendo mayor rodaje, mayor experiencia. Yo creo que ahora es importante manejar un resultado como se manejó frente al cuadro de Audax Italiano y si, aunque sea sumar de uno, pero hay que seguir sumando y evitar las grandes goleadas porque en algún momento también la diferencia de goles va a ser la diferencia entre descender y no descender. Sí, es un factor importante ese de la diferencia de gol, y hay que, digamos, seguir trabajando en la defensa, hay que, hay que, hay que, hay que reinventarse, digamos, proponer nuevas formas de defender, porque lamentablemente no le ha resultado esto a Deportes Temuco. De hecho, tú también decías que la portera de Deportes Temuco, Javiera Casar, ataja el 50% de los goles o sea, de jugadas que perfectamente podrían ser gol. Entonces, si la portera de Deportes Temuco viene siendo figuras en los últimos partidos, te quiere decir algo. Exactamente, que lamentablemente Deportes Temuco no abrocha los resultados, algo que le está pasando al primer equipo, pero confiamos, yo no pierdo la fe hasta el último partido que juegue Deportes Temuco y que en algún momento puede dar la sorpresa y por qué no quedarse con los 3 puntos, convertir un gol y después
usar la técnica del murciélago nomás, todos del horizontal colgados ahí, a que no nos convierta en goles, pero la idea es que todo es válido en el fútbol mientras cierto no se juegue bonito, pero sí se obtengan resultados. Y esa es la premisa que tiene que tener Mauricio Sanz. Hoy día necesita urgente los puntos. Así que no olvidarse de esa situación. Y quiero hacer un paréntesis de felicitar a Deportes Temuco porque el vestuario, por lo menos del color verde que utiliza Deportes Temuco, se ajusta más a un equipo femenino más que las camisetas blancas. Yo no sé si hay harta diferencia ahí en el vestuario entre el color tradicional de Deportes Temuco, pero la camiseta verde yo creo que se ajusta más a un equipo para un vestuario para equipos femeninos. Sí, y de hecho a mí me gusta más el color verde que el blanco. Por ahí también el color da lo mismo, pero sí se ve mejor eh, con camiseta verde. Exacto, y ya vamos a ir terminando. Un saludo a la distancia a Javier Apayán, que la necesitamos, pero urgente. Ojalá su lesión se ha demorado bastante. Me imagino que ese tiempo es porque se lleva bastante en la recuperación. Me imagino que es una lesión bastante preocupante, pero confiamos en que se pueda recuperar y que pueda participar de, por supuesto, el equipo de deporte femenino que junto cierto, a la jugadora Betancourt, Alejandra, se han echado el equipo encima y hacen notar la diferencia porque ya tienen bastante experiencia. No olvidemos que la misma Javiera Payán fue seleccionada nacional en la selección femenina. Claro, sí, es una jugadora importante que urge la necesidad de integrarla o que se integre prontamente al equipo y lo que puede entregar ella al equipo y es bastante, así que esperemos que prontamente esté de vuelta en el equipo. Bien, nos vamos despidiendo con la placa que muestra el próximo partido, fecha, cierto, número 10. Audax Italiano va a recibir a Deportes Temuco. No sabemos el día, no sabemos la hora, porque recuerden que este fin de semana no hay fútbol femenino, y inclusive la fecha del fútbol mayor, ¿cierto? Se va a jugar entre semana para evitar, ¿cierto?, tener interferencia con esta elección de primarias. Últimas palabras, Esteban, en la despedida. Sí, que se viene un fin de semana en el cual no va a haber fútbol a nivel masculino ni femenino. De hecho, algunas jugadoras ya están disfrutando algunos días de descanso. Eh, lo importante es despejar un poco la mente, no digamos salir un poco de lo que es el equipo, necesitan tomar aire y ya cuando toque volver a concentrarse para los partidos hay que darle con todo porque se puede pelear, no está muerto quien pelea, es un dicho y así mismo, lo mismo también para el partido que se viene el próximo jueves, va a ser un partido bastante complicado, un rival directo, pero la obligación es ganar, sea quien sea el rival, por ya dijimos los motivos, los antecedentes que veníamos de Deportes Temuco en los últimos 4 partidos en el certamen. Así que hay que ganar y ver cómo se da también los otros resultados. Así es, muchas gracias, como siempre, Esteban, muy asertivo con tus comentarios, con las estadísticas. Y a los amigos de Deportes Temuco que siguen este programa también de FTC Noticias, vamos a estar, por supuesto, con el análisis de lo que va a ser la fecha número 11 entre el cuadro de Deportes Temuco y el cuadro de Coquimbo Unido, ya que no hay fecha de fútbol femenino. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.